Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos acá en una nueva edición del programa Capitales del Fútbol, programa en el cual vamos a estar hablando de los distintos estadios de fútbol que hay en las capitales de nuestro país, como por ejemplo Mendoza, Rosario, Buenos Aires. Hoy estamos acá en la ciudad de La Plata, la ciudad de las Diagonales. Y acá, junto a mi compañero Ramiro. ¿Cómo estás, Rami? Bien, perfecto. Como decías, estamos en la ciudad de La Plata, que vive un momento particular en su historia. Estamos a días del 19 de noviembre, donde cumplirá 142 años de su fundación. Hoy es un día muy caluroso y ventoso, capaz que se dificulta el sonido por eso. Pero bueno, como decías, la ciudad de La Plata tiene dos grandes equipos muy conocidos por su hinchada y por su historia en el fútbol argentino. Tenemos el estadio Juan Carmelo Cerillo y el Jorge Luis Hirschi, que son de Estudiantes de La Plata y de Gimnasia de Esgrima de La Plata. Sí, como dijiste, Rami, es una ciudad que vive el fútbol con una pasión tremenda. Sí. Y como para empezar, vamos a hablar de Gimnasia y de su estadio particular y de toda su infraestructura, de todo su estadio, de todo el club, como por así decirlo. Sí, Gimnasia, que es el club más antiguo que reside en la primera división del fútbol argentino desde el año 1887. Y bueno, para eso tenemos a nuestro compañero Nicolás. Sí, que va a estar en el estadio justamente contándonos un poco, como dijimos anteriormente, antigüedad, infraestructura, de cómo la gente piensa también de cómo está el estadio y qué mejoras puede pasar. Y también vamos a terminar con su actualidad. Así que sin más nos trasladamos al Bosque de La Plata. Bueno, muchísimas gracias Nicolás y Ramiro. Y sí, hoy quería traer un tema que atraviesa a toda la ciudad de La Plata y que más allá de lo deportivo tiene un peso histórico e institucional enorme. La historia de Gimnasia, del estadio de Gimnasia de Esgrima de La Plata. Un estadio que no solo representa un club, sino también a una parte del desarrollo del fútbol en la región. De su inauguración en 1924 hasta hoy, el Juan Carmelo Cerillo, mejor conocido como el Estadio del Bosque, fue testigo de casi un siglo de fútbol profesional y cambios en la ciudad también. El estadio se inauguró el 26 de abril de 1924, en una época donde el fútbol argentino todavía era amateur. El debut fue a favor de Gimnasia, 3-1 en una victoria contra Peñarol de Montevideo, ya que en esa época el club uruguayo era potencia sudamericana. El predio estaba dentro del Paseo del Bosque, cedido por la Municipalidad de La Plata, y fue el tercer campo que usó el club luego de jugar en 13-71 y en 1-47. Desde el inicio, Gimnasia estuvo muy relacionado al crecimiento urbano de la ciudad de La Plata. El estadio nació junto al proyecto moderno de La Plata, en una zona verde pensada para el deporte y la recreación. En 1931, año que arranca el profesionalismo en el fútbol argentino, el Estadio del Bosque ya tenía una platea techada de cemento, algo poco común de ver en ese momento. Durante los 40 y los 50, el estadio siguió creciendo y se consolidó como sede de primera división. Y un dato interesante, como todavía mantiene su estructura original, Gimnasia de Esgrima, el estadio se usó también para las actividades atléticas y sociales. No era un estadio meramente dedicado al fútbol. Y eso fue lo que lo diferenció a otros clubes de la época. En los 90, las normas de seguridad se volvieron más estrictas por distintos incidentes en el fútbol argentino. En ese contexto, el estadio fue clausurado en 1999 por la AFA y por la provincia de Buenos Aires, por la falta de infraestructura. Durante esos años, Gimnasia alternó su localidad entre el Bosque y el Estadio Ciudad de La Plata en ese momento, hoy llamado Estadio Diego Armando Maradona, tricampeones del mundo, inaugurado en el 2003. Pero el club nunca abandonó la idea de volver a su casa. Entre el 2006 y el 2008 se hicieron obras, se reforzaron tribunas, se mejoraron los accesos y se incorporó iluminaria artificial. El 30 de marzo del 2008, el Bosque volvió a recibir un partido oficial, que fue también victoria por 3-1 a favor de Victoria frente a Colón de Santa Fe. Ese día marcó el regreso definitivo al estadio. Hoy, el Juan Carmelo Cerillo tiene una capacidad para 24.000 personas.
con un campo de juego de 100 por 75 metros y que cuenta con una iluminación LED, cabinas de prensa, palcos, vestuarios renovados y sectores adaptados a las normas que solicita la seguridad. Entre el 2017 y el 2019 se hicieron nuevas obras, se colocaron butacas en la platea de Che, se reacondicionaron los baños y se remodernizó la fachada. En el año 2025 se inauguró la parte superior de la platea H. Y un dato histórico. El estadio de Gimnasia de Esgrima de La Plata lleva el nombre de Juan Carmelo Cerillo desde 1974, en homenaje al presidente que impulsó la obra original. Hoy el Bosque sabemos que está en las mejores condiciones que el Estadio de Estudiantes, que es un clásico rival, ya que es mucho más moderno y tiene mejores actualizaciones. Pero en sí el Bosque es un estadio razonablemente lindo y bueno para su antigüedad. Aunque el estadio y el club estén atravesando problemas económicos generales, eso hace que las obras o las mejoras sean postergadas. Así que sin más, muchachos, muchísimas gracias y volvemos con ustedes. Bueno, ahí tuvimos la palabra de nuestro compañero Nicolás, que habló sobre la historia del estadio de Gimnasia, Juan Carmelo Cerillo, y aprovechamos la oportunidad de que estuvo ahí justamente en el estadio para hablar con un hincha y preguntarle sobre qué opina sobre el estadio, de cómo está hoy en día y de su infraestructura. Bueno, y sí, muchachos, estamos de vuelta acá en el Bosque y estoy acá con Diego, socio, hincha del club. Y bueno, hoy a Diego le quería consultar sobre cómo encontrás, qué te parece en realidad para vos el estadio, qué significa para vos el Estadio del Bosque. Y bueno, el Estadio del Bosque para mí significa, a nivel sentimental, sería un templo, ¿no? Y a nivel realidad, a nivel estructural y todo eso, o sea, lo veo bastante mejor a cuando lo conocí, pero bueno, está ahí, no lo veo tan bien por ahora. Sí. Y bueno, muchísimas gracias, Diego, te agradezco muchísimo por este tiempito. Y bueno, volvemos. Gracias a ustedes. Y volvemos con ustedes, chicos. Gracias. Bueno, muchas gracias Nicolás por darnos la información sobre el estadio de Gimnasia, el Juan Carmelo Cerillo. Y ahora vamos a hablar sobre su clásico rival, el Club Estudiantes de La Plata. Sí, bueno, como decías, Estudiantes, su estadio es el Jorge Luis Hirschi, que se remodeló mucho a lo largo de los años, hasta que finalmente en 2019 tomó su forma final como la conocemos hoy en día. Pero bueno, Estudiantes, que tengo un dato, no sé si vos lo sabías. A ver, contame. Nace de Gimnasia. ¿En serio? Sí, nace de Gimnasia. Eso es algo muy reconocido en el pueblo tripero, que siempre lo carga a los estudiantes con que son hijos de ellos porque nacieron del riñón de ellos. Y bueno, la historia es así. En 1905, un grupo de dirigentes de Gimnasia se disolvió, ya que querían jugar al fútbol. En ese entonces Gimnasia solo practicaba la esgrima, un deporte elitista. Y bueno, tomaron la decisión de formar el Club Estudiante de La Plata un 4 de agosto de 1905 en la zapatería que queda en calle 7, 57 y 58. Así que es un dato curioso. Sí, la verdad que un dato bastante curioso y bastante gracioso debido a su clásico, que es el clásico rival. Y vamos ahora también a hablar de la estructura del estadio, de su historia, de cómo fue progresando en los años con nuestro compañero Valentín. Bueno, muchas gracias compañeros, gracias Nico, gracias Ramiro. En esta ocasión, en este primer programa, vamos a pasar por la otra vereda, que es el club más conocido, el Pincha, el León. Vamos a hablar de Estudiantes de La Plata. Más allá de eso, vamos a hablar sobre el estadio originalmente. Estudiantes tenía su campo, que estaba situado actualmente en la Plaza Malvinas en 1951, pero ¿qué pasaba? No cumplía los requisitos necesarios por la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino. En 1907, en ese entonces, por gestiones realizadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le dio las tierras en 1,55 dentro del bosque, acá en este lugar, con una capacidad inicial de 2.000 espectadores, que realmente inició en este lugar y tuvo sus inicios en un sector exclusivo para el público femenino
en la parte 115. Después, en 1911, llegó la construcción de la tribuna con techo, una tribuna que sería la nueva parte del Estadio de Estudiantes, que luego lamentablemente se incendió en los años 50, siendo reemplazada y reconocida por la platea techada. Después, en el año 2005, en ese entonces, se disputó su último partido en esta cancha, ya que tras una quebradura de los tablones de madera, fue clausurado por la municipalidad de la ciudad de La Plata. Y bueno, finalmente fue derrumbado en los años siguientes, ya que en el año después, en el 2019, se cambió totalmente el estadio, fue renovado y es consideradamente uno de los estadios más modernos que tiene nuestro país. Bueno, bien, ahí teníamos justamente lo que nos dice Valentín. El Estadio 1 es uno de los más modernos del país. Y bueno, un dato curioso es que en el año 2005, cuando se clausuró ese antiguo estadio de Estudiantes, fue en un encuentro, en un clásico contra Gimnasia, en el que Estudiantes ganó por 1-0 con gol de José Luis Calderón, muy recordado para los hinchas pinchas. Y bueno. Sí, también para sumar al estadio Jorge Luis Sissi, en el 2022 se inició la construcción del codo temporario, por así decirlo, para los hinchas locales y para los hinchas visitantes en los encuentros internacionales, con una capacidad de ese codo de 2.500 personas, como dando finalizada la capacidad del estadio total de 32.500 personas. Sí, bien, por eso el Estadio 1 es uno de los más modernos, porque se terminó de construir en 2022, la última que nos decía ahí Nico. Y bueno, además su césped, uno de los pioneros en Sudamérica, el Fair Play, que combina el caucho con el césped natural. Y bueno, ya justamente ahora mismo, para ir cortando con el programa, nos están viendo que cambiamos la ubicación porque nos vinimos a un emblema también de la ciudad, el histórico estadio Diego Armando Maradona, tricampeones del mundo, que bueno, cambió su nombre hace poco. Sí, hace unos meses, diría, un mes. Sí, hace más o menos un mes. Y bueno, es un adelanto de lo que vamos a ir viendo el próximo programa, quizás que requiere un poco más de tiempo, porque bueno, justamente... Sí, también tiene, no solo es un estadio de fútbol, que justamente partidos de fútbol, sino también tiene eventos culturales como recitales. Normalmente viene el Monster Jam, que es el de los... Claro, ahora en diciembre. Sí. Así que nada, para el próximo capítulo y para el próximo capítulo vamos a estar por nuestro canal de YouTube, Capitanes del Fútbol, todos los jueves a las 20 horas. Y también nos pueden comunicar a través del número... Sí, el número nuestro es 221-566-8757, así que ahí nos pueden ir sumando ideas, algunas innovaciones quizás que podamos tener en cuenta en próximos programas. Y bueno... Sí, darle finalizado a este capítulo. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa comenten también en el canal de YouTube. Denle un like y suscríbanse.